Uy, no te está grabando. Sí, prácticamente lo que pasó es que de alguna manera hubo una inundación repentina. Sí, entonces aquí lo que se puede explicar, porque como les leí aquí, em, aquí se menciona que este. Sí, que aquí se menciona, ¿no? Y dijo en el 16 y dijo, así dice el Señor, este Wadi producirá pozas tras pozas. Wadi se entiende, y estaba consultando igual, que esto se entiende como que es una tierra áspera, digamos, seca, que en el verano se mantiene seca, sin embargo, en el invierno puede llegar a crearse así torrentes de lluvia, de agua. Entonces, es importante mencionar, y justamente esta zona de la que estábamos hablando y nos mostraba este Vitan, se caracteriza por tener estas zonas de wadi, como se menciona aquí. Entonces, aquí conecta, ¿no? Esto que se menciona del Wadi, conecta con lo que estábamos viendo ahorita, y es que eh, seguramente se estaba en una época de sequía, y es por eso que ellos no encontraban agua como tal. Sin embargo, era en esta intervención, digamos, de Dios, lo que ocurre es una inundación repentina que seguramente los canales o digamos, accidentes geográficos que se daban ahí, daban, ¿no? Para que se produzca agua. Y aquí lo que se menciona y en la lectura se ve que que bajó del monte de la montaña alta de Dom. Entonces, seguramente lo que bajó esta inundación repentina es lo que permitió llenar estos huecos que justamente pidió este Eliseo que se realicen, ¿no? Entonces vemos igualmente que aquí para que haya esta intervención también de Dios, también tuvo que haber una intervención humana, ¿no? Para generar estos huecos o estos pozos que se menciona aquí y recolectar el agua para que se mantenga ahí y ellos puedan consumir. Sí, y aquí también vemos algo interesante que pasaba también en el Antiguo Testamento, y es que en ambos casos, y de hecho se relata en Números 20, vemos la historia de Moisés también que pasó, y Eliseo, y es que Dios provee agua en el desierto para salvar a un pueblo rebelde y validar a su profeta. ¿Va? Entonces, aquí, digamos, lo que cambiaría es que con Moisés sale agua de esta roca para el pueblo. En cambio, acá lo que más bien pasa es que hay esta inundación repentina y se estanca aquí el agua, ¿no? En estos huecos, en estos pozos. Entonces, en ambos casos vemos que el agua no solo es para calmar la sed, sino para demostrar que Dios está en este caso, con Eliseo, y en el caso de Moisés, en su momento también que Dios estaba con él, frente a un pueblo rebelde. En este caso igual sería frente a estos reyes también que no estaban buscando el consejo de Dios. Entonces, y cuando lo buscan, ven que es algo palpable que Dios lo hace, ¿no? Y eso por un lado, y si volvemos a la lectura ya desde el versículo 21 al 25, en cambio vemos que Moab había oído que los reyes habían marchado para hacerles la guerra, y así todos los que podían portar armas fueron convocados y se apostaron en la frontera. Entonces, Moab ya se estaba preparando prácticamente, ¿no? Para la guerra. Y cuando se levantaron por la mañana, ¿qué es lo que ellos ven? Y los moabitas dice que vieron el agua delante de ellos, roja como sangre. Y dijeron, es sangre. Los reyes han sido totalmente destruidos, se han matado unos a otros. Ahora pues al botín Moab.
Pero cuando llegaron vieron, ¿no?, que todo Israel prácticamente no es que habían luchado entre ellos, sino que estaban descansando y al ver esto los israelitas lo que hicieron es atacar y avanzaron contra Moab al ataque, destruyendo la ciudad y como se había mencionado, ¿no?, arrojando piedras en toda la parcela fértil hasta llenarla, cegando toda fuente y cortando todo árbol bueno y dejando intactas solo las piedras de este lugar, ¿no?, a la cual rodearon y atacaron los honderos. Entonces, digamos aquí lo que ocurre es prácticamente... em, Aquí lo que ocurre prácticamente es que los moabitas caen, como estaba dicho en la profecía, ¿no? Entonces, pero aquí, antes de pasar, digamos, a la etapa final de esta lectura, es importante mencionar algo. No sé si todos lo notaron, pero aquí hay algo importante que resaltar y es que Dios aquí ordena que la tierra prácticamente sea devastada, es decir, la tala de árboles, cegar fuentes, y realmente aquí hay un conflicto legal. Digamos, si es que ya analizamos la Torá, específicamente en Deuteronomio 20:19. ¿Por qué se menciona esto? Y es que aquí en Deuteronomio 20:19 lo que se prohíbe es cortar árboles. Y la resolución que se da aquí es que prácticamente hagan lo contrario, ¿no? Talar árboles, cegar fuentes, y eso es lo que menciona el profeta. Entonces aquí hay una manera, digamos, de solucionar todo esto, y es que según algunos escritos y estudios que se han hecho de este pasaje, y es que aquí cómo se puede resolver es que al ser una guerra de juicio divino eh, contra una rebelión, digamos, que estaba en contra de Dios, las reglas, digamos, o lo que se menciona en la Torá, lo que pasaba es que se suspendía. Y aquí vamos a analizar por qué. Entonces, aquí surge, ¿no?, este conflicto, y es que cuando sities, ya, cuando sities alguna ciudad, no destruirás sus árboles, es lo que dice en Deuteronomio 20, de 19 al 20. Cuando sities alguna ciudad, no destruirás sus árboles metiendo hacha contra ellos, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Entonces, ¿cómo es posible, no, que el profeta de Dios ordene como violar, digamos, la ley de Dios? Entonces, y como les decía, lo que se resuelve aquí es que, y aquí viene a través de este concepto del jerem, que alguna vez ya lo veíamos, y es que o el anatema, ¿no? Que en la palabra jerem es fundamental para entender todo esto, y es que a menudo se traduce como esta anatema, y es prácticamente es todo aquello que es apartado del uso humano y entregado a Dios, esto, ¿no? Y en el contexto de esta guerra, lo que implicaba era la destrucción total de este lugar, ¿no? Que nada podía ser saqueado, como se veíamos, ¿no?, en otras guerras, lo que Dios decía era que tiene que ser saqueado, que tiene que ser, digamos, el oro y el este tiene que ser separado y después tenía que ser santificado. En cambio aquí no, más bien se habla de que nada podía ser saqueado y que más bien todo tenía que ser destruido y prácticamente como un juicio, más bien dicho, de parte de Dios. Y aquí este concepto de Jerem se aplica, ¿no? Porque era lo que prácticamente, digamos, para aplicarlo de Deuteronomio 20, era justamente para cuando había conquista territorial. O sea, cuando iban a conquistar algún pueblo y después ellos destruían incluso a los varones de ese pueblo y como decía, o sea, todo el oro lo santificaban y tenían un proceso y después habitaban en ese territorio. En cambio, aquí no se está dando esto. Aquí lo que está pasando es que tienen que simplemente destruir. Y aquí también se puede entender con algo que pasaba en esos tiempos. Y es que
cuál es el contexto, digamos, digamos, de esta orden también, y es que en el antiguo cercano Oriente, o sea, en esta zona, cuando había un, digamos, un tratado entre el señor y el empleador, el empleador y el empleado, el señor y el vasallo, digámoslo así, en ese tiempo. Entonces, cuando se rompía, digamos, un pacto, lo que pasaba era que eh, justamente lo que hizo Mesa, ¿no? Al dejar de pagar este tributo que veíamos al inicio con el Estevitan que decía que pagaban tantos cantidad de animales, y es que cuando se rompía este pacto, lo que pasaba es que caía una maldición. Y si leemos, de hecho hay algunos textos asirios y arameos de la misma época que se han encontrado con inscripciones de este tipo, ¿no? En donde las maldiciones por romper un pacto incluían que, por ejemplo, sus pozos se sequen, que sus árboles sean arrancados, que su tierra se vuelva sal. Es lo que se escribe, digamos, en estos, no sé si pergaminos que se encontraron de textos sirios y arameos. Entonces, ¿cuál es la lógica entonces de Eliseo, no? Que el ordenar cegar las fuentes y talar los árboles no es que está atentando contra la naturaleza, sino que está actuando como un ejecutor, ¿no? De una maldición de este pacto. Entonces está declarando que la rebelión de Mesa ha traído una revocación también de la bendición que ellos tenían eh, cuando estaban aliados. Entonces, aquí el conflicto, digamos, cómo se resuelve este conflicto es que tiene que ser destruido este, este lugar, pero todo esto, claro, se da no por, digamos, porque Eliseo quería, sino también se da por juicio de Dios, porque prácticamente esa tierra había sido sentenciada. Entonces, por ese lado, digamos, se puede entender si es que hubiera algún conflicto, ¿no? Del por qué en Deuteronomio 20 se menciona esto y acá se está haciendo lo contrario, es por ese lado, ¿no? Entender que esta tierra primero no era para Israel como tal, sino existía un juicio divino, un juicio de Dios en contra de este lugar y era prácticamente que fuera destruida. Sí. Eh, y y claro, y después ya volviendo a la profecía, vemos que, de hecho, al relato, vemos que ellos vieron sangre, ¿no? Los moabitas dice que vieron sangre. Entonces, aquí, digamos, una de las razones cómo se puede explicar esto, el por qué ellos vieron sangre, es que al amanecer, lo que pudo haber ocurrido es que tuvieron alguna ilusión óptica como ustedes hemos visto en un amanecer, el sol todavía destella, digamos, no un color amarillo como normalmente pasa ya en mediodía o en cualquier otra hora, ¿no? Que no sea en el amanecer y el atardecer. Entonces, probablemente lo que ellos vieron fue justamente esta ilusión óptica del reflejo del sol en su color todavía amaneciendo y también con que la tierra de Dom se cree que también esta tierra tenía también un tono rojizo. Entonces vieron esto, ¿no? Fue una confusión de ellos. Y claro, ¿no? Era necesario que pase esto también para que se cumpla. Entonces los moabitas que sabían también que ese valle siempre estaba seco, porque no era época de que esa zona tenga torrentes, entonces, lo que primero pensaron fue sangre. Y algo para destacar aquí también es que era también muy normal que los pueblos, digamos, que en ese tiempo, más bien cuando habían alianzas que no eran tan fuertes claro, o sea, que no eran alianzas muy fuertes de tal vez de un pueblo enemigo con otro, era normal que de un rato al otro tal vez corten esa alianza y entre ellos se ataquen. Entonces era algo que podía pasar, entonces no era algo que no pasaba. Entonces aquí se puede entender que ellos crean que entre ellos se mataron, pero a la final no fue así. Y vemos que lo que provocó eso es que ellos vayan confiados
a luchar contra el pueblo, ¿no? A luchar con contra este tridente, ¿no? De Israel, Judá y Edom. Entonces, ahí por eso ellos te da ese entendimiento de que prácticamente ellos se confiaron por cosas que pasaban en ese tiempo. Sí, y claro, y pasando ya también algo interesante que les evitan, y de hecho en anteriores estudios ya hemos visto, ¿no? Con este tema de la estela de mesa, que es esta piedra que estaba tallada, ¿no? En donde se encontraron, narra todo lo que vivió, digamos, el pueblo la opresión de hombre y el pueblo de Mesa como tal. Entonces habla de estos 40 años de opresión. Y justamente recuerdo que incluso el Josué también nos indicaba, ¿no? A la final este relato, ¿no? Que a la final lo que menciona aquí en esta estela de Mesa es que ellos ganaron, los moabitas. Entonces, digamos, lo que hicieron algunos, bueno, encontré en algunos textos de análisis que han, digamos, han comparado esta estela de mesa o estos escritos, ¿no? Comparan con este relato de la Biblia para intentar encajar. Porque claro, los moabitas en esa estela mencionan que pasaron estos años, 40 años de opresión y después triunfaron. Y más o menos la estela lo que, digamos, se estima es que este escrito estaba realizado más o menos en el año 842 antes de Cristo. Y lo que aquí más bien, porque ellos mencionan que ellos ganaron, ¿no? Y lo que aquí más bien se podría, digamos, encajar es con en otra guerra que pasó. ¿Por qué? Si ya pasamos, digamos, al relato final de este capítulo, vemos que en realidad ganaron, pero no ganaron del todo, ¿sí? Es decir, que tal como se dice, no ganaron una batalla, pero no ganaron la guerra. Entonces, y aquí, y después, de hecho, vamos a ver el por qué también hay, podría entenderse que hay una contradicción, ¿no? Porque la profecía era que iban a ganar en general, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, entendiendo, digamos, esta parte de la estela de mesa, y aquí lo que hacen es que em, y es probable que la Estela y Segunda de Reyes 3 que estamos leyendo ahorita narren fases o perspectivas distintas, porque la Biblia narra una campaña específica donde Israel logró entrar al pueblo y después se retiró. Y la Estela en un momento de victoria general no te indica, digamos, si es que perdieron en algún momento, solo te indica que ellos ganaron. Y aquí lo único, digamos, que se puede eh, conectar esta estela de mesa es en la línea 31. Aquí mencionan que en donde se menciona Jauronen o Jauronaim, sugiriendo que hubo combates en el sur, lo que coincidiría con la ruta de eh, que el estevita nos mencionaba, ¿no? Que fueron por el sur. Entonces es lo único que, digamos, podría conectarse por ahora esta estela de mesa. Y este evento, como les decía, este evento prácticamente lo que contradice la profecía de Eliseo, ¿no? Lo que dicen, lo que les mencionaba, ¿no? De que que iba a ser entregado a Moab. Y en realidad la profecía se cumplió, digamos, de alguna manera, porque sí hubo victoria en la batalla. Sin embargo, la guerra a la final ellos la perdieron. Este pueblo de Moab, lo que pasó es que se independizaron y nunca más fue reconquistada. Y eso, por eso esta estela de mesa menciona, ¿no? Que ellos ganaron y ahí fueron libres. Y aquí en la Biblia tal vez no lo menciona, pero se da a entender, ¿no? Que justamente al final Israel de lo que están atacando y todo, este rey de Moab lo que hace es matar a su hijo y ellos después retroceden, ¿no? Por la ira. Entonces, y de hecho, mejor leamos nuevamente estos últimos versículos que hablan de eso.
en el 26 y 27, cuando dice que cuando el rey de Moab vio que la guerra era demasiado para él, tomó consigo a 700 hombres armados con espada para abrirse paso hasta el rey de Edom, pero no lo lograron. Entonces tomó a su hijo primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo ofreció como sacrificio sobre el muro de la ciudad, dice aquí. Entonces hubo gran ira contra los israelitas y levantaron el campamento y regresaron a su propia tierra. Y aquí, como les decía, o sea, hubo gran ira, menciona aquí. Entonces, aquí, de hecho, aquí se abre un debate interesante que muchos estudiosos han intentado descifrar de qué ira se están refiriendo y por qué retrocedieron, ¿no? Entonces, y aquí vemos, ¿no? Que en su desesperación total, volviendo al punto de que pone a su hijo en sacrificio, este rey de Moab, toma a su hijo mayor, el heredero al trono, y lo sacrifica, quemándolo vivo sobre la muralla a la vista de todos los israelitas. Entonces, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, aquí hay dos posibles teorías para intentar explicar, ¿no? Que la parte de este texto que indica que hubo gran enojo contra Israel y se retiraron. Entonces, la primera teoría que se podría entender como superstición, es decir, que los israelitas de alguna manera eh, eh, se asustaron de que ante la posible ira de este dios Quemos, el dios Quemos, que era del pueblo de Moab, del rey de Moab. Entonces, lo que pudo haber pasado es que los israelitas, tal vez al ver este acto, ¿no? De que está tomando a su propio hijo y quemándolo vivo, que era de hecho una práctica, era algún tema de superstición que pudieron haber tenido el pueblo y pensaron que tal vez era la ira de este dios, ¿no? Quemos, y por eso ellos se retiraron, escaparon, regresaron, como se puede entender. Y la otra teoría es que aquí, y de hecho es como un poquito quizás la más lógica, porque al dar, digamos, al pensar que había ira de un dios pagano, pues le estás dando validez, digamos, de que tenía poder, ajá, en contra del pueblo de Dios incluso. Entonces la otra teoría, que es quizás la más acertada, habla que aquí lo que pudo haber sido es más bien la ira de Dios, porque en el texto hebreo no se menciona de cuál ira habla, como para que nos dé algún indicio, pero se puede entender que pudo haber sido la ira de Dios porque, digamos, al llevar, digamos, Israel a un extremo de un sacrificio, no ellos como tal, pero sí, digamos, lo llevaron contra las cuerdas, como se diría, a este rey Moab, tanto que él provocó este sacrificio, eh, pudo haber provocado la ira de Dios, por un lado, o por otro lado, pudo haber pasado que tal vez el pueblo cometió algún pecado que no se menciona en la escritura y por lo tanto igual provocó la ira de Dios. Y ellos temieron y por eso regresaron. Entonces, se puede dar por esos dos lados, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, esta teoría de que la ira de Dios es la más aceptada, como les decía, porque por otro lado, si es que el escritor de este pasaje de Segunda de Reyes eh, estaría hablando de la ira del Dios que hemos prácticamente, como les decía, estaría dándole algún tipo de poder, ¿no? Sobre el pueblo. Entonces, eso. Y también además que eh, podemos ver incluso un paralelo en Jueces 11 del 30 a 40, que es algo que pasó. Y es que, ¿qué pasa aquí en Jueces? Es que recordemos a Jefté, que era un líder de una banda y que fue llamado para salvar a Israel de los amonitas. Y en la desesperación por asegurar la victoria, hace un voto al Señor.
o lo que se conoce como voto ahora, ¿no? Es decir, que este Jefté, en este relato de jueces, menciona que le dice a Dios, ¿no? Si entregas a los amonitas a mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa, lo ofreceré en holocausto. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que Jefté gana la guerra y quien sale a recibirlo, pues es su única hija. Y aquí el texto dice fríamente que él hizo con ella conforme al voto que había hecho, es decir, que eh, se sacrificó, ¿no? Entonces, y aquí cuál es la conexión con este pasaje de Mesa, y es que tanto Jefté, que era un israelita, pero como también Mesa, que era un moabita, operan bajo la misma pensamiento distorsionado de que yo te doy para que tú me des. Y este es un pensamiento que no va acorde a lo que Dios nos enseña, porque vemos que primero los dos son líderes, digamos, digamos, del pueblo designado. Ambos creen en una deidad, en este caso, este Jefté cree en el Dios, y el rey de Moab cree en Quemos. Y los dos creen, ¿no? Que hay que el precio de esa manipulación es la sangre de su propio futuro, su descendencia. Entonces, aquí lo que el autor de Reyes nos cuenta, lo de Mesa, no solo nos está mostrando cuán lo malvados o lo malos que podrían llegar a ser, también nos está recordando que Israel en esa época también estaba cerca de esa misma oscuridad. Y el sacrificio de Mesa lo que ayudó es que prácticamente funcionó para que Israel se retire de ese sitio y seguramente lo que él pareció darle es que validó que pues ese sacrificio era algo que era necesario para que Israel se retire, ¿no? Entonces aquí vemos también esa desesperación humana sin una revelación clara de Dios, siempre termina buscando poder a través de la muerte o sacrificio de alguien. Entonces, vemos aquí cómo estos pasajes no se dan no solo en un pueblo pagano, sino también se dio en el mismo pueblo de Israel. Eso por un lado. Y por otro, también podemos relacionar todo este pasaje, ¿no? De, de que de esta victoria, también podemos relacionar con un texto de Amós que menciona que en Segunda de Reyes 3 vemos que hay una coalición extraña, ¿no? Entre Israel, Judá, y se aliaron con Edom, mencionaban, ¿no? Entonces, prácticamente como para entender el contexto, Edom y Moab eran pueblos como hermanos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque también eran ellos descendientes de Abraham y eran vecinos del sur. Entonces, el hecho de que Edom ayudara a Israel a destruir a Moab era algo imperdonable. Entonces, vemos que en Amós también se menciona algo de esto y que está escrito y dice, años después de esta guerra, el profeta Amós pronuncia juicio sobre Moab. Y aquí escuchen lo que la acusación específica que da, ¿no? Y es que por tres pecados de Moab y por el cuarto menciona algunos. Ah, claro, y aquí menciona que la profecía fue porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Sí. Entonces, prácticamente aquí lo que ocurrió fue algo que lo que algunos estudiosos bíblicos y historiadores mencionan es que creen que Amós está describiendo la secuela directa de lo que pasó aquí en Segunda de Reyes 3. Sí, porque vemos que a la final Mesa sobrevivió y Moab recuperó su independencia, porque no se habla de que fue conquistada, sino que solo simplemente destruyeron y se regresaron. Pero Mesa no olvidó la traición de Edom. Y la teoría aquí es que en una campaña posterior lo que pasó es que Mesa capturó al rey de Edom o invadió su tumba, una de las dos, y no solo lo mató, sino que también quemó sus huesos
hasta convertirlos en cal. ¿Y qué significa calcinarlos? Digamos, en este mundo, y algún rato igual lo hablamos, es que en este mundo antiguo, el hecho de que no puedan, incluso que sus huesos sean quemados, era un insulto muy grave, digamos, a que ellos pensaban que si pasaba eso era negarle el descanso eterno y borrar su memoria. Entonces, em, esa atrocidad que, digamos, que logra, que sugiere que Mesa usó los restos de sus enemigos como material de incluso de construcción o simplemente como basura, es lo que conecta aquí con Amós, ¿no? Y con este pasaje de Segunda de Reyes que estamos leyendo. Y Amós nos explica que lo que se vivió en Segunda de Reyes desató un odio, ¿no? Que después se vio en la muerte de este rey de Edom. Em, entonces aquí la Biblia nos muestra también que eh, si es que actúas con violencia, igual puede terminar también en violencia, ¿no? Y, y que no, y que también los pasajes, digamos, se van conectando también con historias ya que se van a ver posterior, ¿sí? Y con eso terminaríamos este estudio de Reyes con este pasaje, entendiendo que los moabitas nunca, más bien dicho, ellos se pudieron independizar y se cumple lo que habíamos leído antes, que a pesar de que Acab había fallecido, se menciona que ellos se levantaron, se rebelaron. Y esto fue así, y nunca más volvió a ser parte o volvieron a ser aliados, sino que los moabitas ya fueron un pueblo independiente. Y lo interesante también es ver cómo vestigios, de estos vestigios como la estela que se han encontrado, también van, de alguna manera, se trata de ir calzando también con los relatos que encontramos en Reyes y que hablan de los moabitas, ¿no? Y que de alguna manera se habla, ¿no? Y sobre todo que confirma que esta estela, sobre todo confirma que Israel en su momento gobernó a los moabitas. Y no nos quedan dudas aquí de que estos pasajes pasaron y de que incluso un pueblo em, de los que se rebelaron lo anotaron. Y gracias a Dios se pudo encontrar eso también como para que nos sirva también a nosotros como estudio y poder hacer estos nexos con los pasajes de la Biblia e ir, digamos, cuadrando también lo que ha pasado. Entonces, de aquí, justamente como gracias a Vitan también que nos contó su anécdota que lo vivió estos días, importante, ¿no? Recordar una vez más la confianza en Dios, digamos, la actitud del rey, del reino del sur, ¿no? De Josafat, que vemos que él fue quien, eh, digamos, intentó ordenar el ataque que ellos tenían y que no estaba dando frutos, volteando su mirada a Dios y preguntándose, ¿no? Que quién es el representante, quién es algún profeta que esté del lado del Señor. Y es que recordemos que en peleas anteriores veíamos también que eh, los reyes del norte lo que confiaban eran en sus propios profetas, ¿no? Digamos, de sus propios dioses. Sin embargo, aquí Josafat lo que hace es recordar, ¿no? Hey, no confiar en su propio instinto, sino recordar, ¿no? Que hay un representante y que prácticamente es lo que hemos venido estudiando, y es que los profetas se convierten en esa representante de la palabra de Dios, porque como sabemos, pues ya aquí el sacerdocio y todo digamos, eh,
de toda esta organización que tenía que en realidad estar al frente del pueblo y ser quien consulte a Dios lo que se tenía que pasar, pues esto ya no se estaba dando en esta época y por eso los profetas son levantados y, y es ese, ¿no? El mensaje de aquí, que aquí em, al, perdón, que aquí a este profeta se le da, a Eliseo se le da palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso, no sé si igualmente tienen alguna duda con respecto a la lectura, si quedó alguna pregunta que podamos ayudarles. Sí, Carmita. Eh, gracias, Anthony. Mira, yo me pareció escuchar que dijiste que Moab era descendiente de Abraham y también em, hiciste un paralelo entre el voto que hizo Jepté y lo que hizo aquí el rey de Mesa o el rey Mesa. Em, Me parece que no es exactamente un paralelo porque Jepté no es que hizo un sacrificio de Olá con su hija, Mm, sino que pues la dedicó para el servicio de Dios. O sea, no sé eso. Y Lot y Abraham eran primos y Moab es descendencia de Lot, ¿no? Entonces quizás, no sé, aclarar un poco eso. eh, sí, 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 que quizás aquí ahí lo expliqué mal, pero gracias más bien, Carmita, por la aclaración. Yo solo una cosa, jeje, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, en efecto, Moab, digamos de ahí, a ver, los moabitas y los amonitas y todos los, en realidad todos los pueblos, según la Biblia, según la Biblia, vienen de una u otra manera de la misma, del mismo lado, ¿ya? Vienen De siendo, Sem, semita, ¿mande? Exacto, semita. vienen siendo personas semitas que emigraron desde Babilonia, desde por allá. Desde el reino acadio en su momento, que eso vendría siendo Abraham y todos los demás, ¿no? Entonces, según el relato bíblico, claro, Abraham es el que, el papá de toda los israelitas y demás, pero también los edomitas, según el relato bíblico, son viene de Edom, es el hermano de Jacob, de Saúl, pero digamos esto según la Biblia, ya según algunos otros estudios, digamos, un poco más, digamos, antropológicos y demás, se suele dar otras explicaciones. O sea, son sí parte de un grupo común, pero no necesariamente todos son hermanos, primos y así, digamos, no era tan así el tema. Parece que la explicación es un poco más pedagógica de cómo eran las dinámicas en en los determinados momentos de la historia. Porque, por ejemplo, en este momento de Reyes, Edom sigue siendo como un vasallo de Israel. Moab ya deja de ser un vasallo de Israel. Y en otros momentos van a ser aliados, y en otros momentos van a ser reinos independientes, etcétera. Entonces, siempre como que se buscó dar desde la perspectiva histórica, si se quiere, una explicación de dónde salen esos pueblos. Ahora, según el relato bíblico, como les decía, Moab viene con Amón, su hermano, que son, hay dos pueblos que están colindando. Según el relato bíblico, vienen de una relación incestuosa, ¿no es cierto?, de Lot con sus hijas, ¿no? De Lot con sus hijas, según el relato después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero, digamos, como se suele diciendo, esa es la explicación un poco teológica, si se quiere, que le dan a esos pueblos, de por qué no se tienen que juntar con esos pueblos. Ya vemos ahora que en realidad el conflicto era más que, no era tanto un tema digamos, de pureza sanguínea por alguna razón, sino era un tema más bien religiosa de la época. Entonces, eso como para que lo podamos igual verlo de una manera un poco más madura, porque eso explica también, por ejemplo, porque es que Ruth, que es moabita, es una antepasada del rey David, ¿no es cierto? Entonces, no es porque hay una pureza tal, es que no, no necesariamente. Esa es la forma, digamos, en cómo la Torá o el Pentateuco en general explica por qué esos pueblos son de muy mala reputación.
Y ahora vemos en Reyes por qué, porque había una pugna de poderes, había una pugna incluso religiosa. ¿Se acuerdan lo que contaba ahí el Antonito con la estela de Mesa y todo demás? Entonces, todo eso explica por qué después, cuando se termina de consolidar el Pentateuco y todo lo demás, se escribe, digamos, o se describe de esa manera a los pueblos moabitas, amonitas y también a los edomitas. ¿Sí? Ahora, con lo de Jefté, por otro lado, ahí hay una ambigüedad, digamos, porque es cierto que Jefté habla en términos así, rituales muy parecidos a lo de aquí, muy parecidos a lo de aquí de este rey, de Moab, de subir en Olá a su hija, así dice literalmente. Por eso es que siempre queda la duda de hasta qué punto es que eso fue así. Entonces, hay quienes dicen, sí, el hombre lo que hizo fue sacrificar a su hija. Y lo que dice la Biblia en Jueces, de que todos los años las hijas iban, las mujeres van al lugar donde ella fue y tal, a donde iban al lugar, el lugar al donde ella falleció finalmente y todo lo más. Parecería que es así parecería que más, o sea, hay razones para creer que el hombre sí efectivamente ofreció un sacrificio humano, o sea, o al menos tenía la intención de, claro, y por eso la semejanza. Y no hay que hacernos los locos, digamos, o sea, el lenguaje sí da para pensar que el hombre quiso ofrecer un sacrificio humano, sí da para pensar eso. Ahora, de pronto que nosotros querramos pensar o nos inclinemos a pensar por lo otro, también es plausible, porque justamente por la ambigüedad del texto, porque como les digo, da para que, o sea, la forma, perdón, ya, la forma en cómo está redactado da para pensar que se haya al menos pensado en un sacrificio humano. Y ahora otra cosa es como lo haya hecho, si lo dedico al Señor, etcétera. El asunto es que hay una ambigüedad ahí. Es un texto, como lo vimos en su momento, bien ambiguo. Lo que sí es que acá, por ejemplo, hay otro episodio, como este rey Mesa, si no estoy mal, que finalmente también termina haciendo lo mismo, sacrificando a su primogénito con sus ideas de querer ganar. O sea, lo que, como lo decía bien Anthony, eso demuestra de alguna manera que esa práctica era más o menos conocida. O sea, cuando uno, dicho de otra manera, más allá de que haya sido literal o no, el asunto es que esa práctica era recurrente, digamos, había esa práctica en esos tiempos y que incluso, como vimos incluso en el tiempo de los jueces, no nos sorprendamos si incluso el propio Jefté haya hecho cosas por el estilo. Acuérdense de que los jueces mismos se equivocaban un montón, el mismo Sansón y demás. Entonces, como decíamos, hay que verlos como personas, no como va un semejante juez, va a pecar. Posiblemente él incluso, y se equivocó, incluso, aun si es que hubiera sido de darle al servicio del Señor a su hija, igual se equivocó. Entonces, pero lo que quería decirles es el lenguaje, cómo está escrito, el voto que él hace Jefté, como este rey es bastante semejante. Y de ahí que lo que hizo Jefté en su momento da para sospechar de que no haya sido solamente te quedas sin casarte toda tu vida y ya, digamos, está para pensar que puede haber pasado algo más, como no, es bastante ambiguo, si se quiere. Eso, o sea, no se puede decir así, no, aquí clarito está que le mató, o no, tampoco es como para decir, no, clarito está que le dedicó al Señor y su voto era no, que no tenga hijos. No, tampoco dice así. Es algo bien ambiguo eso. Acá, en cambio, con este rey de acá es más claro, porque acá sí dice que, y enfatizando el tema de ya es su primogénito quien había de reinar en su lugar y todo lo demás. Entonces es como que un poco más explícito y digamos se justifica un poco más porque era un rey extranjero, pero eso, digamos, como para que lo podamos tener en cuenta y no nos olvidemos. Y sí, justamente este pasaje se suele traer a colación cuando se estudia el tema de Jefté. Sí, eso nomás. Sí, y creo que justo llegué al final, pero creo que ya terminaron. Entonces, bueno, muchas gracias, Sí, Antonito y Estevita. No sé si algún hermano o hermana tiene alguna pregunta, alguna inquietud adicional. No, parece que no, entonces. José, Bueno, ahí vamos entonces, a ver. Ahorita iba a decir los nombres del jueguito. Los ganadores, el ganador, la ganadora. pero terminamos la grabación, ¿ya? Nadie. Pueden hacerlo porque ahorita no soy anfitrión. Ah, no, sí soy, pero no. Ya. Bueno, bendito Dios.